Sí, sería nomás recorrida, ¿no? ¿Cómo? Sería como recorrer la clase. Sí, exactamente. Y si no, se graba y se las paso. Ujú. ¿Qué día sería, maestro? Buenas ¿Cómo? tardes. ¿Qué día sería? Es Jueves. el Jueves. jueves de 7 Gracias. a 8. Ajá. Ujú. ¿Algo más? De, de Ah, herbolario no vamos a aplicación terapéutica, ¿verdad? ¿O sí? ¿no van a qué? Aplicación terapéutica. No, sobre todo por tiempos, ya saben, son 4 clases, entonces uno no puede hacer más que pasarles información así, tópicos y bueno, son cosas que a veces van quedando por ahí. No, no va a haber terapéutica, como les dije, yo nada más les di les voy a dar otras bibliografías y ya. Les digo, finalmente varios de ustedes ya tienen una forma de trabajar con hierbas y no considero ahí aportar algo nuevo, ¿no? Más si ya tienen algún callo con alguna planta, ¿qué más les voy a decir yo? Ajá. Mm, Bueno, parece que así vamos, ¿no? Mm, Bueno, si nadie tiene más dudas, ya está, ya puse a grabar. ¿Sí se puso a grabar? Sí, ya está. Ok, ya está grabándose y vamos a iniciar el material que tenemos para hoy. Pero vamos a sacar esto porque otra vez no parece pantalla completa. A ver, vámonos al Prezi. Un poco lento. Y vamos a presentar. Ya se ve la pantalla completa, ¿verdad? Ya. Sí. Perfecto. Sí, maestro, se ve completa. Vamos a hacer un repaso nada más. Entonces recuerden que iniciamos con la parte con la parte botánica, ¿no? Aprendimos dos conceptos bien importantes, taxonomía binomial, que abarca género y especie. Vimos entonces esos dos nombres, vimos algunas pequeñas reglas, digamos, gramaticales en este contexto. Ya vimos que o sea, las plantas tienen su nombre científico compuesto de dos nombres y los nombres a veces significan algo, ¿no? Porque vienen del latín o del griego. Ahí está, eso es lo que vimos. De ahí salió la actividad del herbario. Vimos una introducción a farmacognosia, ya dijimos que es una disciplina que va a estudiar las drogas y drogas se refiere a cualquier sustancia que funciona especialmente terapéuticamente, o sea, en la terapéutica, ajá, porque suprima la bioquímica, ajá, porque la prima bioquímica solamente se encarga de estudiar la parte química, precisamente, pero no se mete en la parte terapéutica. Entonces, para eso está la farmacognosia. Bien, la metodología, ahí hablamos de unas etapas con las cuales se procesa la planta o son como el ABC de cómo nuestro protocolo, ¿no? De cómo trabajamos con las plantas. O sea, se recolecta, se prepara, se hace la presentación y se prescribe. Muy bien, vimos, o sea, de la farmacognosia sacamos grupos principales, ¿no? O sea, esto para entenderlo y meterse de lleno es su propia ciencia, ¿no? Pero se lo resumí así. Ajá. Hay diferentes formas de catalogar a la parte química de las plantas, pero yo les hablé de unos grupos así bien generales. Los alcaloides, que generalmente trabajan a nivel sistema nervioso, los fenoles, que son los colores, los aromas y ciertas características, digamos que hasta volátiles, solubles de las plantas en términos bioquímicos, y están las grasas, así hablando como biomolécula, ¿no? Las grasas en general. Y aquí está, llegamos al día de hoy. Y hoy voy a dar una clase que está enfocada en los alimentos. Ajá. Y vamos a iniciar entonces aquí. Dijimos que como terapeutas trabajamos al paciente ya sea con su masaje, con sus respectivas agujas y bueno, algunas personas que tienen más a lo físico,
eh, o sea, trabajan, por ejemplo, el fisio, el quiropráctico a nivel físico y ya, ¿no? Pero nosotros que tenemos una visión integral, tenemos que meternos hasta la cocina. Entonces, aquí es donde es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, echarle ese vistazo a ese ámbito del paciente, ¿no? Cómo come, cómo se alimenta. Y siempre, bueno, como esto es México, siempre hay desórdenes alimenticios. Tenemos los problemas de hipertensión, diabetes y síndromes metabólicos, ¿no? En general. Entonces, por ello, necesitamos saber cómo prescribir los alimentos. Dijimos que el nutriólogo era más de ver la parte de, tiene antioxidantes, tiene tal, 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 ¿no? Y te da alimentos balanceados en esos términos y con base en la actividad. Yo lo diría que es algo más físico, ¿no? Pero nosotros vemos una parte energética también y no le resta digamos, el trabajo al nutriólogo, sino que nosotros también podemos integrar ciertas dietas, ¿no? Vamos a llamarles así, o ciertos alimentos funcionales. Ese es un término que si están anotando, ténganlo ahí. Alimentos funcionales son alimentos que poseen ciertas características que nos van a ayudar a nuestros pacientes. Bueno, vamos a empezar a leer aquí. Una correcta alimentación no solo es aquella que incluye los nutrimentos que requiere el sistema. Fíjense cómo estoy iniciando, porque hoy vamos a hablar de sistemas. Una visión integral incluye ingredientes o elementos que, o sea, en general alimentos. Fíjense, aquí está súper resumido que actúan en la misma dirección que la función corporal. A ver, ahorita vamos a ver qué onda con esto. Que se alojan o tienen preferencia por un sistema en específico. Faltó algo. Que incluyen la expresión del ingrediente en el paciente. ¿Y qué más? A ver, les voy a empezar a explicar. Mm, bueno, aquí ahorita vamos a preguntar alguna opinión, pero si quieres sacar líquidos a un paciente, o sea, un paciente que está reteniendo líquidos, la planta tiene que ser, ahí ustedes completen la frase. ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo? Ética. Diurética. Diurética, diurética. Perfecto. Mm, Ahora les pregunto, ¿cuáles plantas diuréticas conocen? La cola de caballo. Pelos de lote, pingüica, jamaica. Alfalfa. Doradilla. ¿Cuál? La doradilla, exactamente. Ok. La alfalfa también. La alfalfa, podríamos decir. Fíjense que el equiseto, la cola de caballo, yo lo explico a veces mucho con términos míos, ¿no? Porque son los míos. Pero la cola de caballo es, digamos, un ingrediente que hasta viéndolo bioquímicamente, sus principios activos son más pequeños, o sea, en términos de cadenas, de formación de redes, son pequeños. En este caso, el equiseto es una planta que crece generalmente en zonas húmedas, en zonas de ríos, ¿no? Y la función del equiseto es precisamente, digamos, estar como en equilibrio en esa agua, ¿no? Porque hay plantas que, digamos, que con el agua, o sea, la sacan de la tierra, ¿no? Extraen agua del ambiente. Hay plantas, por ejemplo, ahorita que mencionaron la doradilla, que su naturaleza es estar en el agua, no sé si se entiende, es el agua en sí. Hay otras que suben el agua y la hinchan, pero por ejemplo, la cola de caballo es una planta que cuando la agarramos como es. Es una varita que parece cañita, muy Húmeda. delgadita. Como que seca, ¿no? Ajá, hasta Sí, truena, hace un ruido bien característico. Bueno, esto es porque las paredes del equiseto están diseñadas para que no se hinchen, no se pudre el agua no se pudre la planta en el agua. Entonces es una planta que no, a diferencia de la doradilla, si tú le das a un paciente doradilla, el paciente tiene un efecto más pronunciado, ¿no? Porque fíjense hasta cómo es la energía de la planta, es permanecer en el río, es retener el agua, no estar hinchada. Entonces este es un diurético, yo lo etiquetaría así, como frío. Ajá, porque el paciente saca agua y son de esos pacientes que cuando miccionan les empieza a dar frío, se te va a enfriar rápido.
La cola de caballo es una de las plantas más seguras para usar así solita. Ujú. No, es, digamos, noble con su función, o sea, no es pronunciada, no saca el agua como la cola de caballo. Ahora, por ejemplo, si vamos, aquí me voy a adelantar un poco. No vamos a hablar de una fórmula, de una planta, ya les dije, vamos a hablar de una fórmula o de un alimento, de algo que consumimos. La cerveza, ¿no? ¿Qué pasa cuando toman muchas cervezas? Orinan mucho. Orinan mucho, también se enfría. Entonces, esa planta, bueno, esa no es como tal una planta, ¿no? O sea, tiene cebada, tiene lúpulo, tiene, em, o sea, todo lo que tiene que tener malta, ¿no? Pero esos ingredientes y a cierta temperatura, fíjense aquí, por eso les puse este ejemplo, y a cierta temperatura, la fórmula actúa en una dirección. No sé si me doy a entender, o sea, desaloja líquidos, es como algo que condensa, digamos. No sé si se entiende esa parte o ese concepto que les quiero transmitir. ¿Se Ok. Sí, entiende, maestro? perfectamente. Ok, perfecto. Entonces recuerden que también la fórmula puede necesitar una temperatura para actuar. Muy bien. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que actúan en una dirección. O sea, ya hablamos de las plantas acuosas, diuréticas, y que el cuerpo también tiene que sacar agua, o sea, tiene que ser esa función o esa dirección, por eso aquí está esas comillas, ¿no? Esa dirección en cómo actúa. Entonces, si los órganos de de orina tienen la función de desalojar, necesitamos plantas que también tengan esa función. Por eso es a lo que me refiero con la dirección. Se alojan o tienen preferencia por un sistema específico. Aquí voy a tomar esta imagen. Fíjense que hay diferentes niveles, podremos verlo en capas, ¿no? Del organismo. O sea, está la piel, que sería nuestra primer cubierta. Tenemos músculo. ¿Cómo? Ok, se prendí el micrófono. Sí, tenemos músculo, tenemos los vasos sanguíneos. Ya más adentro tenemos los nervios, ¿no? Esto lo veíamos en una clase, que los nervios están dentro. Y bueno, también algo que está muy en la matriz del cuerpo, por ejemplo, son los huesos, ¿no? Son las zonas en las que se produce la hematopoiesis. Entonces son capas, son regiones específicas del organismo. Y fíjense, bueno, aquí vamos a ver otro caso, ¿no? Para entender, les digo, no la naturaleza en sí, ni siquiera de plantas, ¿no? Sino de ingredientes o de cosas en la naturaleza con las que tenemos interacción. Aquí está un GIF de sus cuñadas, de quién quieren poner ahí. Ahí está. Este bicho, ¿no? Y su veneno, ¿a qué ataca? ¿No ataca el sistema nervioso, maestro? Exactamente, ataca al sistema nervioso. Entonces, esta sustancia, ¿cómo? Ajá, ¿qué me iban a decir? Va. Entonces, este veneno actúa al nivel de una capa. Qué curioso porque, o sea, destruye bueno, va la sangre y actúa en estos niveles. No sé si se alcanza, por acá tenemos. Cha. No sé si se alcanza a entender. Las cuñadas, dice Eugenia. Ay, un mal chiste. Ok, va. Entonces, este es otra sustancia que tiene preferencia por un sistema, ¿no? Y les digo, no es necesariamente plantas. ¿No creen que podría existir aquí? No sé, vamos a pedirle la participación bueno, yo siempre le pregunto a Freud o a alguno de ustedes, pero ¿no creen que la lógica nos puede decir que el veneno también puede prepararse como ingrediente activo? Bueno, yo sé que hay vinos medicinales, ¿no? Y luego les ponen las víboras. O, a ver, no sé si alguno de ustedes Maestro, tiene experiencia con esto. maestro, por ejemplo, está el antídoto del alacrán. Yo he escuchado que le inyectan aquí a los caballos y de ahí sacan el antídoto. Mm. Y por Y ejemplo, también, del tlacuache, ellos les pican las víboras
y aguantan mucho y de ahí sacan el antídoto también para uno, del tlacuache. Y también hay personas, yo nunca lo he hecho, pero bueno, vivo en un pueblo y escucho mucha gente que los pone a macerar en alcohol y de ahí sacan los antídotos. Ujú. Sí, así es, maestro. Como dice la compañera, se maceran muchos venenos, incluso animales venenosos también, sobre todo medicina china. Y bueno, uno de los venenos que incluso se ha extendido mucho aquí en medicina de Occidente, incluso en cubana, es el veneno del escorpión, del escorpión morado. Lo utilizan mucho El para eco azul, cuestiones, el escorpión ajá, el azul. azul, ajá, sí, para cuestiones de cáncer sobre todo. Ujú. Y precisamente, ¿no? Los venenos son muy ocupados para, bueno, ese es un punto que sí, sí me acuerdo, para cáncer y procesos de tumoraciones, procesos tumorales. Yo creo que tiene lógica. O sea, Algunos ciertamente yo son, nunca he visto, nunca he tratado con este tipo de plantas, pero luego así en mi andar por pueblos y entre viejitos que les preguntas historias, luego hay unos que te sacan así recetas, algunos que ya ni conozco, pero que dije, híjole, le debí de haber preguntado. Porque efectivamente esa parte de antivenenos en México, que es uno de los países con más bichos de estos, o sea, imagínense, en algún tiempo yo creo que se tuvieron que haber, nos comentaba la compañera, ¿no? En este libro de las plantas de la Real Expedición, que había antivenenos, entonces yo creo que es buscarle por ahí, ¿no? O sea, algún día alguien se encuentra alguna fórmula o quiere probarlo, podemos hacerlo bajo esta lógica, ¿no? Bueno, si tienen oportunidad, no les estoy diciendo que se fusilen ahí a un muchos paciente, ¿no? venenos son hemotóxicos también, ¿no? Se empiezan a destruir los glóbulos sanguíneos. Pues quién sabe si también por ahí vaya la cuestión de que lo utilicen como destructor de células tumorales también. Yo supe de una rana, no recuerdo el nombre, pero una vez me tocó ver un fármaco chino así muy extraño. Nada más lo único que me dijeron que una gota de del veneno de esa rana podía matar 8 elefantes, era lo que sabía. Wow. Estaba muy, muy bravo según esto. Bueno, ahí están unos posibles campos de acción, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante, les digo, a veces ya no tanto por la cuestión herbolaria o esto, ¿no? Sino ver todo lo de lo que dispones a tu alrededor y cómo, y sí, ¿no? Cómo se relaciona el ser humano con el ambiente. Yo creo que ahí está esa parte latente, ¿no? Si alguien algún día quiere trabajar eso. Maestro, ¿puedo comentar algo? Sí, a ver, díganme. Mire, por ejemplo, no sé si han escuchado, yo me crié en un rancho hace mucho y ahí viví muchos años y una vez me picó una avispa. Una avispa, allá en mi tierra le llaman aráparas, son grandes y son tan medias amarillas con manchas rojas. Te pican y el único remedio que hay para eso no existe, que tú te bañes inmediatamente. Si no te bañas, se cierra la garganta y te mueres. O tienes que frotar si estás en el cerro, tienes que frotar 2 piedras y oler la frotación de 2 piedras y eso te cura. Yo, por ejemplo, yo lo pude comprobar conmigo mismo. Una vez me picaron 2 y hasta que me bañé se me quitó inmediatamente. No sé en qué consiste eso, pero así me pasó. Entonces, Wow, qué interesante. y una vez me picó también un arlomo, no sé cómo lo conozcan aquí ustedes, es como un gusanito de esos que dan luz, me picó en una oreja y no existe medicina en el seguro ni nada. La planta, hay una planta que se llama arlomo, lo coces y te lavas y se te quita con eso. Es algo increíble. Claro. Wow. Pásenos el nombre de esos bichos de los que nos está hablando, porque bueno, también está la parte de los insectos, ¿no? ¿Cómo se aprovechan los Sí, y del insectos? arlomo hay hembra y macho, entonces si te picó la hembra, te tienes que poner el de la hembra, si te picó el del macho, Ah, mira, y qué pues cosas te tan pones con bonitas. las dos porque no sabes si te fue hembra o macho. Pasen ese dato por el grupo. Sí, está bien, maestro. Sí, ha habido casos que hay gente que le pican y no le hallan, se le pudre la extremidad. Es algo bien delicado y no duele, ¿eh? Nomás te va a quedar comiendo como gangrena. Es bien peligroso, solamente con la planta. Ujú.
Bueno, no sé quién sepa o si ha tenido oportunidad de practicar. Yo no, aunque sé que existe y aunque sé que, fíjense, hasta sé que sé que le podría ayudar a pacientes, nunca lo he hecho, pero la acupuntura de abeja también es una práctica. A ver, díganme ustedes, esto lo lanzo como una pregunta para todos, ¿no? Eso, Yo la he Mira, aplicado. la a ver, acupuntura, yo he escuchado, yo tuve un maestro que la practicaba, ese tipo de técnica, pero no se les puede aplicar a todos porque hay gente que es alérgica y sí claro, es muy buena, claro, claro. pero llevan un protocolo. Un cubano me habló de ello. Ok, a ver, ¿quién dijo que que la ha Yo, Reina, aplicado? A ver, cuéntame. cuando estudié acupuntura, ahí donde hacían las prácticas, uno de los maestros daba con agujas apicultura. Y Ujú. entonces, pues yo nomás hacía la práctica, entonces él ya les había hecho la prueba y ya me decía, hacíamos el diagnóstico entre los dos de qué puntos había que ponerle. Traía las abejas en una bolsita antes de llegar a la escuela. Llegaba él a un apiario, yo creo, no sé dónde las conseguía y las llevaba 100 bolsitas como de 10 abejas con una liga. Entonces, con las pincitas les metía las pinzas, agarraba la abeja y la íbamos poniendo en el punto de acupuntura. Y cada abeja daba como unos 3 o 4 puntos. A mí, la verdad, yo nunca lo volví a hacer, o sea, más que ahí me tocó hacerlo como Ok, unas 3 o 4 veces, me tocó la práctica con él, pero yo nunca lo volví a hacer porque pues sí a mí se me hizo que es delicado. Ahí nunca había nadie que se hinchara ni que fuera alérgico ni nada. Yo en lo personal a mí se me pica una abeja, tampoco me hace nada, pero a mi papá le pica una abeja y uf, se ponía así como un claro. globo. Ok. ¿En qué Entonces, por puntos eso las yo, pusieron? ¿En qué puntos? eh, pues no recuerdo así, pero haga de cuenta que si el doctor me dijo, lo vas a poner en hígado 3, riñón 3, estómago 36, o sea, el diagnóstico que él hubiera hecho, yo apenas iba como en segundo semestre, en segundo cuatrimestre, sí, semestre era. Ok. Entonces no, pues yo no diagnosticaba en ese entonces todavía, pero empecé muy temprano a hacer este prácticas y me tocó con él. Ok. Ya después, cuando terminé la clínica, que ya no me tocó con él porque él pues murió de una bala perdida. Vaya. ¿Quién más ha practicado esto? ¿O quién más tiene alguna referencia? Porque aunque dicen que sí es dolorosa y obviamente es agresiva, bueno, primero podemos hacer unos estudios clínicos, ¿no? Del paciente. Yo creo que por lo menos un hemograma o una química de hasta de 6 te puede hablar de un perfil más la pulsología y todo el perfil psicológico, o sea, que sepas del paciente, yo creo que puedes saber qué paciente puede ser apto para esa técnica, ¿no? Y ya nada más como comentario, sería bien interesante el estómago 36. A mí me llama la atención porque está cerca de epífisis, como dijeron, riñón 6 es esa zona, todo ese campo receptivo. O IG4, bueno, el IG4 no sé tanto, pero creo que esos serían puntos bien interesantes. Ajá. Viéndolo Sí, en... usábamos como 4 abejas por paciente o 5 abejas por paciente. Ujú. Pues, Perfecto. Pues ahí está, ¿no? Un ingrediente animal. Sí. Maestro, ¿puedo comentar algo? Sí. De hecho, ya existe el ingrediente activo, por si uno lo puede poner en puntos de acupuntura. Yo tengo un proveedor que lo vende, pero ya le quitan el activo que te causa la alergia. Mm, ok. Entonces ya viene de laboratorio. A mí se me hace más práctico así porque para saber quién es alérgico y quién no es alérgico, pues es como aventarse un albur y es mucha responsabilidad. A mí me pica una abeja y me voy al hospital, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, por si alguien quiere, les paso el proveedor. Ok, estaría interesante ver cómo funciona sin el agente este. Porque bueno, yo creo que parte también de lo que desencadena esa potencia, o sea, es la misma sustancia en sí. Pero bueno, o incluso no tienen por qué usarlo en un momento, o sea, pienso que se podría hacer, ya viéndolo como propuesta de la universidad, ¿no? Hasta puede ser una etapa de estabilización, o sea, si tu paciente está anémico y no sé, lo estabilizas con tu terapia de sueros y a lo mejor programas una, ¿no? Eso es pensando, ¿no? O sea, buscándole, o sea, siendo creativos.
A ver, acá está en el rancho. Eugenia dice que su abuelita la hacía en el rancho. A ver, ¿qué es su abuelita? Y le puedo explicar, maestro, A cómo ver, lo hacía ella. Ella pues no tenía conocimiento de acupuntura ni tenía conocimiento de nada, a ver, pero a ver. cuando les dolían las rodillas o por ejemplo No. cuando caminaban mucho tiempo, ella tomaba literal las agarraba con la mano de las alitas y la ponía donde les dolía y no se hinchaban. A mí me tocó ver cuando ella lo llegaba a hacer y lo practicaba y me llamaba mucho la atención porque tampoco a ella le picaban. Y, y ella usaba Nancy, abeja traes tu micrófono encendido, apágalo, por favor. Sí, porque porque quiero era A una ver, abeja espérame. por piquete. Espérame, Eugenia, vamos a silenciar por acá. Ajá. Y ya los Ahí está. Nada más dígame antes, ¿de dónde era su abuelita para imaginarnos? Mi abuelita creció en un pueblo de Zacatecas, en un ranchito de Zacatecas el pueblo se llama Teúl de González Ortega. Y ahí crecí yo también, parte de mi infancia estuve yo ahí. Y pues cuando íbamos al campo, casi siempre pasaba algo, incluso ella usaba mucho hasta la miel para las cicatrices, para la herida. Tuve una tía que tuvo quemaduras de 3er grado, le explotó un tanque de gas y la curó con pura miel, con la No. penca de la miel. Y mi tía no tiene ninguna cicatriz, ni parece que se haya quemado, de que haya tenido esas quemaduras porque se quemó su cara y no tiene nada de cicatrices. Pero ella utilizaba las abejas, ella tenía un Un don, panal que en tiene el, un don. en el corral. Ujú, ujú. Ok, era muy sabia su abuelita entonces por lo que veo. Sí, de hecho ella utilizaba también las hemovacunas, que yo después ya las estudié y ya comprendí cómo es la técnica de la hemovacuna, pero ella lo hacía pues no sé de dónde ella sacó ese conocimiento, porque realmente, Era sabia. Ujú, sí, 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 ella hacía eso. ujú. Exacto. Dice por ahí por acá que en medicina china se usa con yeso. A ver, ¿cómo es eso? Sí, son unos parchecitos de yeso que se ponen para pacientes con dolores reumáticos y todo eso. Supongo que debe ser algo similar a lo que se utiliza en pomadas y todo eso. Precisamente en medicina china no se utiliza, vamos a decir, la abeja con acupuntura. Eso ya es más reciente, más de aquí de Occidente. No sé Mm, si sea de aquí pero sí, más que nada el uso es en yesos, en cataplasmas. qué interesante, Fray. Ok. Bueno, con estos ejemplos creo que se entiende más, ¿no? Estos puntos que estoy aquí escribiendo en esas palabras cortitas, que actúan en una misma dirección, que tienen preferencia en un sistema, o sea, que van dirigidas a una parte del cuerpo. Y bueno, con la expresión del ingrediente, ya estábamos hablando de cuando tienes muchas ganas de ir al baño porque la sustancia y la gente te enfría, o por ejemplo con el picante, ¿no? Que es el típico ejemplo con el cual dices, ok, químicamente la sustancia es la capsaicina porque es antiinflamatoria, es tal, o sea, químicamente la capsaicina tiene algo, ¿no? Pero si tú te comes un chile, ahí, más allá también de lo químico, hay una expresión, por eso es que en medicina china precisamente se dice que es para el pulmón, ¿no? Comes algo picante y ¿cómo estás? O sea, ya estás, te moviliza, ¿no? gen- Genera esa inercia para trabajar de esa manera. Entonces, esto es a lo que me refiero con la expresión de los agentes. Y por acá, ¿qué me falta? Ah, claro. Bueno, si ya no nos enfocamos en ingredientes y nos vamos ya, por ejemplo, a la comida, que es de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando hoy. Bueno, también en el libro del Emperador Amarillo, como tantas cosas, o sea, se describe qué balance energético tienen ciertos alimentos, ¿no? Voy a hablar de uno bien especial. Por ejemplo, la carne de borrego, ¿no? Cuando ustedes comen, aquí tengo la duda, la birria es de borrego, ¿verdad? Nada más.
O cuando comen barbacoa. Maestro, La depende de la barbacoa, ¿no? zona. También la Dependiendo de la hacen de zona. res. La hacen de res, hay gente que la hace también de Ah, puerco, la hacen de pollo y la hacen de entonces, borrego. ok, olviden. Depende de la zona de México. Ah, ok, olviden entonces. Es que otra vez Viene a mi casa, se la tomé. hago de puerco. Pero generalmente la barbacoa la consideran de borrego, que yo sepa, la birria de chivo, y pues claro que la hacen, Generalmente es de borrego. ya Ah, bueno. derivan ahí, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta el borrego, pero la otra vez pues, estaban allí algo de las birrias y yo dije, pues voy a probar las birrias y me di cuenta que era carne de borrego y dije, "Ah, a mí me cae muy pesado, no sé, no me gusta. Bueno, ya saben que también, bueno, soy un poco melindroso, ahora me conocen. Pero bueno, esta carne, cuando comemos la birria o cuando comemos una barbacoa, es una carne, como les digo, es muy pesada para el cuerpo. Ajá. Está la de cerdo, ¿no? Que yo diría que es, o sea, sí es una grasa, también es pesado, pero tiene, ¿cómo decirlo? Comes cerdo, por ejemplo, y puedes tener agruras o como una especie de energía de ascenso, ¿no? Digámoslo así, porque la grasa genera hasta calor, ¿no? O sea, moviliza, pero la de borrego es algo como, ¡pum! Lo describiría como si cayera en algo de una forma pesada, ¡pum! Así, te cae al estómago. Entonces, este es un alimento difícil de pues no de digerir, pero es un alimento de tránsito lento. Entonces, fíjense ahí cómo me estoy refiriendo a la energía, ¿no? Por ejemplo, si tienes una diarrea, ¿cómo es la función del tubo digestivo? Entra algo y ¡pum! Lo avienta, ¿no? O sea, te lo devuelve entero, te lo devuelve con mucha agua. Eso es cuando el alimento cae y sale. Entonces necesitamos algo pesado, ¿no? Podemos entrar, quizás no meterle algo tan pesado al estómago cuando está en un proceso de diarrea. Podríamos iniciar, por ejemplo, con un atole, que eso sería un ingrediente muy indicado, ¿no? O sea, entrar con un atole para una persona que está teniendo evacuaciones, mantenerlo hidratada con eso. Y, ¿por qué no en una etapa ya de cuando está en recuperación? Se me olvida el nombre ahorita. Cuando ya va saliendo de ese proceso, quizás terminar con una carne más pesada, ¿no? Para que el cuerpo tenga, tenga un ritmo, ¿no? O sea, mantenga una energía de que no evacúe tan rápido y tampoco se estriña, ¿no? Bueno, ese es el caso contrario. Pero bueno, aquí está. Esto es con una introducción a los alimentos. Ah, bueno, aquí. Ya vimos que hay diferentes capas, actúan de diferentes maneras. Los bálsamos, por ejemplo, que son para la parte muscular. Y ya vimos los ejemplos de los venenos, ¿no? Pero, ¿por qué no podríamos hablar de las plantas que son psicotrópicas, ¿no? Que también son plantas que tienen mm, un efecto ya más como de agudeza de sentidos, ¿no? Yo creo que por eso en las cosmovisiones antiguas eran consideradas como plantas de respeto, ¿no? Plantas de poder, porque son plantas que, bueno, yo nunca he probado, he querido probar el famoso sapo, pero bueno, o sea, abren ciertas dimensiones, ¿no? De la sensación, o sea, cosas que no has experimentado. Entonces, obviamente ahí están dirigiéndose a una dimensión hasta no corporal del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, no se los menciono de manera terapéutica, ¿no? Se los menciono a manera de cultura general, o sea, hay ingredientes que van más allá de eso. Yo realmente ahí no, les digo, a mí que me da curiosidad, pero, o sea, considero que sí tienes que ser obviamente pues un maestro, ¿no? Finalmente, y no Pero La, la dimetiltriptamina, por así decirlo, ¿no? DMT, por ejemplo, exacto. No, sí, ¿no? El DMT. ¿O a qué se refiere? Bueno, Sí, me refiero a todas esas plantas de poder que tenemos, y más allá en el norte. Ajá, los escucho. el sapo, ¿qué es lo que contiene, maestro? Le he escuchado, pero no sé de qué planta lo hacen, o así se llama la planta. No, es un sapo allá en Sonora que le sacan un veneno, creo que lo inhalan, no sé, la verdad no me he informado bien porque Lo fumas. lo lo fuman, ¿no? Sí, cristalizan, lo lo inhalas. secan y luego lo fuman. Ah, Exacto. es que yo pensaba que era una planta, como ya que lo fumaban, pensaba que era una planta. Ah. No, yo no sé mucho, nada más sé que es el sapo y que te viaja así bien. He oído experiencias que dicen así de gente drogadicta que se estaba mal y que dice, yo probé eso y ya como que solucioné mi vida, ¿no? Y por eso me llama la atención, pero les digo, o sea, Como el, considero que sí es como el una planta de que respeto, ¿no? O sea, hay que acceder a ellas de yo, una forma como el que muy... anuncian mucho el de ayahuasca.
No, Maestro, yo no sé nada. yo tengo experiencia en lo del sapo. A ver, cuéntanos del sapo. La terapia se llama cambo y es inhalado, se inhala lo que es el veneno del sapo. Ujú. Y sí, es ¿cómo se lo podría explicar? Es parecido a la ayahuasca, pero es muchísimo más fuerte. Tienes contacto con la naturaleza. Literal, puedes hablar hasta con las raíces de los árboles. Y o sea, es un viaje muy, mm, hacia ti, más bien hacia ti. Mm. Empiezas a conocerte y yo lo hice porque me lo recomendó una médico aquí en Chicago y la doctora, tenía cáncer y ella con la terapia de Cambo dejó las quimios y sus resultados salieron ya bien. Se le retiró el cáncer. Yo la conocí en una sueroterapia porque mi novio tenía lupus y estábamos buscando una alternativa para el lupus porque pues no sé, ustedes saben que el lupus es una enfermedad muy agresiva y es fuerte y no hay cura. Y él tomó el Cambo y tiene 7 meses que no tiene dolores. Entonces, es fuerte la terapia, pero la verdad sí es muy sanadora porque se los llevan a un lugar lejos donde es la naturaleza completamente, donde no tiene que haber interferencia de nada y literal tienes contacto con la naturaleza, con la tierra. Escuchas las pisadas de las hormigas, escucha todo, 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 todo se escucha. Es un contacto con el universo muy, muy padre. Y Ok. esa Ajá. Ok, ¿qué pasó? Muy bien. Efectivamente, entonces, bueno, yo creo Maestro, ¿puedo que comentar algo, maestro? sí. Y Sí. Judith también. Y Judith Ok. primero, Judith primero, creo que A ver, ella. Judy. Sí, Eugenia, bueno, es en general para todos y para Eugenia, estás confundiendo dos ceremonias. Sí, ya vi yo El también. bufo, el bufo es el sapo y es el que se inhala. Y el Ajá. cambo es rana y te hacen unas, de hecho yo me he puesto 2 veces, te hacen unas quemaduras a las mujeres en la pierna, a los hombres en los brazos y hidratan el veneno de la rana y te lo ponen en las quemaduras y más o menos, y debes ir en ayunas con un montón de agua, con el tepescohuite, que también lo he probado. Ok. bueno, Judith, aquí en Chicago te lo hacen junto. Te hacen el Cambo y te hacen el del viaje y haces los dos. Sí, son dos, son Mm, dos. Sí, Ok, son ¿qué? Queda dos. Y el que queda dice, claro eso, son dos. Ajá. sí, el que dice la compañera es de Estados Unidos, es lo que estoy viendo. La ceremonia es del otro lado. Ajá. Y bueno, si alguien sabe más de la nacional, mejor, ¿no? Porque aquí tenemos un poquito de, si somos, Sí, si queremos saber aquí del nuestro. vas al, Ah, vas al campo, lo puede hacer cualquier persona, a cualquier edad, y lo que haces es vomitar. El bufo, pues sí es más controlado, y si tienes o padeces de mucha ansiedad, no lo puedes hacer. ujú. Y el bufo es similar a lo que te pasa en la ayahuasca o en la yurema, solo que el bufo en 15 minutos, pues haces tu viaje y regresas, y la ayahuasca y la yurema es una ceremonia de toda la noche. Ujú, claro, muy bien. Antes de pasar con Domingo, bueno, algo rescatable aquí yo sí insisto es en que hay que tener cierto respeto, ¿no? O cierto nivel de sincronización cuando quieres acceder a cierto tipo de nivel de plantas, ¿no? Siento que las plantas como todo en la vida, ¿no? No todo está vibrando a la misma energía, entonces hay algunas fuerzas a las que hay que acceder de manera más preparada, por eso es que yo sí creo en la Así parte es. de estar preparado y de eso, ¿no? Y de no irse a lo mejor con los maestros que son más aquí que te van a combinar, em, que te van a hacer, no sé. O sea, charlatanes, ¿no? Por decirlo así. Yo Sí, creo que así como en el caso de la abeja, ¿no? Cuando decían, es que nos metemos en un problema. Yo creo que a veces hay personas que sí lo necesitan, pero uno también tiene que tener ese nivel para decir, esta persona lo necesita y sin errarle, porque nosotros podemos permitirnos verlo de esa manera, ¿no? Entonces, lo mismo ahora con esto, creo que obviamente no es para todos, pero como decían, es una experiencia muy espiritual, entonces eso le puede ayudar
a cierto tipo de personas. Ahí está, domingo, último y nos vamos. Bueno, seguimos. Yo quiero comentar, maestro, que la Sí. ayahuasca y lo que acaba, y el sapo y la rana están en homeopatía, en la potencia 101. Es una potencia muy buena, yo tengo tiempo usándola y ha funcionado, funciona muy bien. Yo sé que hay gente que lo usa así como lo están comentando las comidas, está muy bien, pero también se puede usar desde la otra forma que estoy comentando y funciona de maravilla también. Ok, qué interesante. Estaría bien que nos pasara un proveedor algún dato para ver Sí, algo. se los paso yo nada más que lo subo al grupo. Muy bien. Seguimos hablando de alimentos, ajá, seguimos hablando de alimentos y el hecho de verlo de esta manera de repente holística, de repente fisiológica o de repente em, de ciertas perspectivas, podemos verlo también desde un punto de vista, a mí me gusta casi siempre explicar las cosas a través de la termodinámica, porque aunque yo no sé mucha termodinámica, se me hace una manera muy interesante de acceder a ciertos aspectos, ¿no? Y fíjense que en termodinámica existe un concepto que se llama la entalpía o entalpia. Ajá. Y la entalpia nos habla de cómo suceden las reacciones químicas a nivel, desde el punto de vista termodinámico. Ajá. Y bien, estarán de acuerdo en que somos un saco de agua que está contenido de proteínas y básicamente somos una mezcla bioquímica, ¿no? Somos química, al final de cuentas, somos materia o tenemos un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico sufre reacciones termodinámicas. El metabolismo, o sea, pensar, las conexiones neuronales, todo eso tiene son procesos bioquímicos, ¿no? Es química, y si es química es materia, y si es materia es física. Entonces, fíjense que hay una regla en este concepto de la entalpia que nos dice que cuando tenemos reactivos y los mezclamos, los reactivos que están aquí representados más arriba, los reactivos pueden tener más energía, lo vamos a leer así, que están hasta arriba tienen más energía y pueden liberar productos con menor temperatura. Entonces ahí decimos que ocurre un proceso exotérmico. El proceso endotérmico es cuando tenemos los reactivos y los reactivos que tienen menos energía van a condensar energía, o sea, van a atrapar, pues sí, o sea, imagínense de la nada, ¿no? Juntar, o sea, de la nada hacer materia y generar un proceso termodinámico endotérmico, el que se come calor y el que libera calor. Esos son los dos procesos químicos que tenemos representados a nivel bioquímico. Si lo trasladamos a una parte, bueno, no hay que confundirlo, pero va de la misma mano. Es lo que en bioquímica o bueno, en la parte, sí, bioquímica y a nivel celular conocemos como anabolismo y catabolismo. Pasar de cortar energía, o sea, de triturarla, de hacerla más chiquita, o sea, aumentar su nivel de desorden, su nivel de entropía, o hacerlo, o condensarlo, ¿no? Pegar energía. ¿Esto de qué va? Bueno, que somos un organismo que funciona en base de reacciones que aumentan o disminuyen el calor del sistema. Fíjense, por ejemplo, ahorita vamos a regresar para irlo entendiendo más. La miel. La miel es un elemento, es una sustancia que se los ponía en la presentación que ahora tuvimos en la jornada, ¿no? Que la miel estaba bañada por el sol prácticamente. Es un ingrediente que tiene una función de descomponerse en el cuerpo y liberar una especie de vapor, liberar una especie de temperatura que es la que te va a mantener vivo. Esta es una de las bondades de la miel precisamente, que es una energía, ¿cómo decirlo?, muy limpia, ¿no? O sea, que llega y que recompone, o sea, estalla y genera temperatura. Esta es la función de la miel. Y esto, desde luego, va acompañado del contenido de todos los nutrientes que tiene, ¿no? Es un alimento prácticamente bendito. Fíjense qué ocurre, por ejemplo, cuando consumimos una,
una proteína. Y aquí es una pregunta capciosa. La regla del anabolismo y catabolismo nos dice que el cuerpo le va a ir quitando calor, lo va a ir transformando, o sea, le va a ir aumentando la entropía, es decir, poco a poco se va a ir regulando ese sistema termodinámico, pero en ese proceso en el cuerpo va a liberar mucho calor. Entonces, por eso es que también podemos entender cómo es la concepción en la medicina china, ¿no? Que hay alimentos que son fríos o son calientes. Y bueno, antes vamos a irnos viendo estos tres temas de paralelo porque tenemos, fíjense, un concepto también muy profundo. Ese es uno de mis canales favoritos, el del San Yao, el del triple calentador. En medicina china se dice que el triple calentador, o sea, está asociado a sus órganos, pero se refiere a funciones del organismo. Fíjense cómo es la noción aquí, cómo funciona, que son... o sea, describe una función, no describe el órgano en sí. Pero bueno, esto ya lo sabemos de meridianos, ¿no? Esa concepción del triple calentador. ¿Qué era el calentador superior? A ver, pregunta. ¿Cómo dijo, maestro? ¿Qué es el calentador superior? Alguien que Pues me son diga. los órganos que están en la parte superior, maestro. Viene siendo es el corazón y el pulmón. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuál es el medio? Yo le digo también, si quiere. A ver. ¿Sí? 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 Es el hígado y el vaso, maestro. hígado y ok. Y vesícula biliar. Ok, y describe, fíjense, describe, ahora para ir regresando, describe la función y o sea, el juego que hacen el pulmón y el corazón, y en este caso otros órganos como la vesícula, como el hígado, ya dijeron, el vaso que es el que aporta la energía de ascenso y el estómago que aporta la energía de descenso, ¿no? Eso es lo que decíamos. ¿Y qué me dicen del calentador inferior? Riñón y vejiga, Ajá. Exactamente, ¿no? que En son el las de ¿cómo? descenso y evacuación, ¿no? Descenso y El evacuación. intestino, el intestino grueso también. Exactamente, ¿no? Em, en el libro del Emperador Amarillo está una concepción de este tipo que se le llama niebla, que el calentador superior actúa como si fuera la niebla. Se refiere a las capacidades de difusión del quemador superior. Con esta función, el chi, la sangre y los fluidos corporales se distribuyen a lo largo del cuerpo, del mismo modo que la niebla se dispersa en el ambiente. Ajá. Para esto tengo esta imagen me gusta porque son el pulmón y el corazón. Les voy a compartir una forma en la cual yo lo veo, también desde el punto de vista termodinámico. Cuando tú respiras, vamos a pensar que esta persona, este cristiano, está en el frío, ¿no? Y en una zona muy fría como San Cristóbal o como Toluca, y que la persona está respirando frío. Entonces aquí está un juego, ahí está uno de nuestras primeras luchas como ente termodinámico, en la cual se está debatiendo el frío del ambiente, o sea, la energía de afuera y la energía de adentro. Aquí es donde se produce un intercambio. Por eso dice que es como una niebla, ¿no? Ahí está ese juego de temperaturas también. Entra el aire a la temperatura del ambiente y lo comparte con la temperatura pues sí, de tu sangre, ¿no? Por eso decimos que esa energía está en el corazón. Entonces aquí es donde a través del proceso de la respiración haces ese intercambio de calor entre el ambiente y tus líquidos corporales, entre tu sangre. Ujú. Esta es la forma en la que trabaja esta energía. Ok, vamos a pasar a la imagen de acá y dijimos que esta se comporta como espuma. Ajá.
Espuma. Esta energía se comporta como la espuma. Es un batido digestivo del quemador medio cuando el vaso y el estómago procesan y maduran los alimentos. Estos se descomponen formando una espuma. Yo me lo imagino como una espuma así cuando fríes algo. Esta imagen también me gusta mucho. No sé si alguna vez se las pasé en su grupo. Yo creo que sí, porque él la usa mucho para explicar siempre varias cosas, anatomía y todo. Pero aquí está el hígado, aquí está la vesícula y aquí está, en este nivel de corte, podemos verle las tripas a nuestro cristiano. Ajá, ahí se ven pues sí, el tubo digestivo. Ajá, ahí está el tubo. Mm, ajá. A mí me gusta porque hasta parece que el hígado se está riendo, ¿no? Le está escupiendo una energía para quemarlo y ya así con imaginación, ya no viéndolo anatómicamente, sino funcionalmente, los vapores siempre se van elevando, ¿no? Los vapores tienen esa función de que se evaporan. Y está la parte del calentador inferior, que es la parte de la evacuación, ¿no? Cuando el cuerpo ya le quita la energía a algo que tú le echaste de fuera. Entonces ya llevamos un intercambio con el exterior, que es cuando entra el ambiente y comparte con tu cuerpo. Otra manera es cuando te llega algo del exterior, que son los alimentos, y el cuerpo se encarga de quitarles energía y de aprovechar ese nivel de condensado de energía. Esto es a lo que quiero llegar. El nivel de empaquetamiento en el que le llegan tus ingredientes. Si tenemos esa noción, podemos hablar de los alimentos, ajá, podemos hablar de los alimentos que tienen una dirección de energía, como decíamos hace rato. Por ejemplo, si a esta imagen tú le metes la miel, por ejemplo, entra la miel y como es un azúcar, se absorbe rápidamente. Bueno, no tan rápido como un azúcar refinado, ¿no? O sea, pero se absorbe a un nivel si quieren llamarlo así, de misma vibración, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, le metes, como dije, ¿no? Un refinado, una galleta, tu cuerpo le quita la energía de una manera diferente. Si tú a esto le pones un melón verde, va a sacarle la energía de una forma diferente. Entonces, todos los alimentos que tú le avientes a esta parte van a tener una especie de inercia en tu cuerpo, ¿no? Por la misma inercia que trae la energía de ese alimento que le estás agregando a ese sistema. Entonces podemos enfriar esto con alimentos verdes. Por ejemplo, si abusamos de los jugos verdes, ¿no? De dietas que sean muy verdes, podemos enfriar a la persona. Mm, ¿Qué más creen que le afecte a este tubo digestivo? Desde el punto de vista, ajá, de que hay una concentración de energía. A ver si alguien me entiende. Las grasas, Ok, las grasas. A ver, explíqueme cómo las grasas. Emociones. Ah, ok. A ver, domingo las grasas y ahorita me dicen las emociones. de hecho el cuerpo, las grasas que actualmente se están usando para cocinar, están muy mal. El cuerpo no tiene la capacidad para que las absorba. Lo ideal es usar aceite de coco o el de aguacate. Y de antaño, la manteca de cerdo, pero que sea orgánica. Eso es lo mejor, porque todo lo que uno come, este, muchas cosas procesadas se convierten en grasa ya una vez en el cuerpo, cuando el hígado se encarga de depurar las grasas y cuando no cumple con su función, pasa lo opuesto. Entonces, las grasas hay que ser selectivos, hay que escogerlas para estar un poquito mejor. Si no, pues dañamos el sistema digestivo. Claro, dependerá incluso del perfil, ¿no? Si tu paciente es un escandinavo, a lo mejor no le va a pasar, no o sea, a él le pasan las grasas, ¿no? La leche, la mantequilla y todo eso. Bueno, creo que sería importante verlo, ¿no? También ese tipo de perfil de paciente, saber por qué decían que las emociones. Porque las emociones, bueno, ¿cómo se dice? Afectan desde los intestinos. De hecho, bueno, se dice que el intestino es el segundo cerebro. Ujú. Y la alimentación, cómo afecta a las emociones por toda la microbiota y todas las bacterias que tenemos en los intestinos, finalmente son las que dictan nuestro carácter. Claro, Y tocó un pues es punto que bien muchas importante, ¿eh? enfermedades
puedes curarlas solamente cambiando la alimentación. Yo he visto unos casos tremendos, así cambiadísimos de niños autistas, este, con enemas y cambian increíblemente, o sea, en un día cambian. Cosas que en tratamientos no han hecho en terapias en años, en un día con un enema de CDS, el niño avanza lo que no avanzó en años. No he causado esa sustancia, pero sí, un enema suena bien. O sea, me parece bien esa base, ¿no? De usar un enema, ¿por qué no? Pero ahí dio un punto clave bien importante, la microbiota. Aquí es donde están otras energías que no son tu cuerpo, sino que son bacterias. Ahí tienes ahí estás manteniendo un ecosistema. Ajá, entonces ahí ya también dio con un punto bien importante. Hay que saber qué temperatura meterle a tu ecosistema, ¿no? Entonces, estos son como una especie ya de maquinaria efectiva. Entonces, si el paciente es borracho, si consume puras cosas que le queman las paredes, no le vas a mandar un mismo nivel de planta a un paciente y otro, ¿no? O sea, por la cuestión de también con qué temperatura llegarle a esas otras pequeñas almas o a esas otras pequeñas energías que son tu microbiota, son tu microbioma, o sea, el patrón, el perfil pues sí, de esa gente que vive ahí, ¿no? O sea, por eso decían las emociones, o sea, cómo son esos individuos que están dentro de ti, cómo están funcionando. Y bueno, ahí pueden restablecer la microbiota a partir de muchas maneras naturales. A mí me gusta usar mucho los búlgaros de agua. No es que por sí solos restituyan, ¿no? Pero es una buena forma de mantener ahí una salud. Entonces a mí me gusta usar eso. Hay El plantas que sulfate, pueden trabajar mejor. Ajá. A ver, Freud tenía alzada la mano, perdón. Ahí está. No, exactamente, maestro, lo que comentó, iba a comentar acerca de las temperaturas y precisamente esto de las temperaturas, pues es algo que no consideramos mucho en Occidente. Bueno, al menos en las facultades de medicina que yo sepa, no se tiene el apartado de climas, ¿verdad? Pero el ambiente Ujú, climatérico en específico es lo que va a provocar, sobre todo a nivel digestivo, pues ahora sí que válgame, el ambiente idóneo para la flora, para lo que es la microbiota, etcétera, etcétera. Hay una escuela ujú, de, de medicina china, de las tantas, ¿verdad? Como está la del frío, está la del calor, bueno, está la del centro, que es precisamente la de tonificar el digestivo. Palabras más, palabras menos, nos ujú, dice que el digestivo es básicamente es una cocina, por así decirlo. ujú. Si esa cocina o ese caldero no tiene la temperatura adecuada, pues los alimentos no se van a cocer adecuadamente, es decir, pues no se van a aprovechar de la manera idónea, ¿no? Si esa cocina está muy caliente, pues va a pasar lo que dijo usted, ¿no? Se van a quemar los nutrientes y a final de cuentas todo el ambiente climatérico va a ser de horror para todo lo que viva ahí, lo que subsista, ¿no? Y Ujú, si está fría, pues van a pasar crudos los alimentos, ¿verdad? Entonces, ujú. es precisamente una de las reacciones que tiene el cuerpo, hablando en cuestión energética, cuando toma uno una fruta o sobre todo que no ha tenido la maduración de sol, no ha tenido el calor necesario y lo Exacto. comemos verde. ¿Y qué pasa? Pues empezamos a tener diarrea, ¿verdad? Vamos a decir. ¿Por qué? Porque está demasiado frío, por así decirlo. Aunque la temperatura se la tome uno con el termómetro, pero qué curioso, puede tener la misma que uno que está cocido, ¿verdad? Sin embargo, para el cuerpo se torna frío y como medida de protección el cuerpo empieza a evacuar líquidos para subir su temperatura. Entonces son fenómenos importantes que suceden pues en el manejo de estas materias, ¿no? Más allá Exactamente. de Qué las interesantes cosas, ¿no? Yo siento que somos muy privilegiados por poder tener esta visión y ser, y ser personas que vamos a ingresar estos conceptos cada vez más en beneficios de pacientes, ¿no? Y pues sí, qué interesante todo esto que comentamos. Mm,
Bueno, Freud ya nos abrió de las temperaturas calientes y bueno, ahí está. Entonces, creo que se entiende. Y ya dicho eso, se entiende por qué este calentador funciona como un pantano. Es el que le quita la energía asciende cuando está en el estómago, ajá, asciende y fíjense, no nada más asciende en cuestión de dirección, ¿no? De gravitatoria, sino que, o sea, real, la energía se expande, la energía se llega a un punto termodinámico más estable y lo que queda es lo que se condensa. Entonces, por eso es que aquí decimos que es lo que cae, es lo que se, lo que se excreta ahora, ¿no? Por eso funciona como un pantano porque ya separamos las sustancias claras y las sustancias turbias y excreta estas impurezas a medida que los desechos como un pantano descomponen cierta vegetación. Qué interesante, ¿no? Y muy bien. Vamos a pasar a la cuestión alimenticia. Y a ver, ¿qué más me falta? Ah, claro. Yo creo que vamos a pasar primero aquí. Vamos a pasar por acá. A ver, por acá alguien nos está escribiendo. Sí, conocen esas expresiones. Suojin. Ok, Freud, pásanos ese. Suojin. Si tiene el carácter de Suojin, pásenos las excreciones. Ajá. Bueno, vamos a pasar a esta parte que para que tengas una correcta terapéutica es que tengas técnicas de preparación. Fíjense que yo no soy mucho de usar marcas a la hora de hacer herbolaria, ¿eh? Yo soy muy, o sea, de decirle al paciente que se consiga sus cosas o de mandarle yo el preparado, porque realmente, y ahora que estamos hablando ya considerando varios aspectos, a pesar de que la farmacéutica te da ya las cosas en píldoras y todo eso, a veces tú buscas otra cualidad u otra expresión de las plantas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que también saber las técnicas correctas de preparación. Por ejemplo, lo quise resumir así, cocinar con agua. Podemos procesar las plantas con agua en vapor o podemos servirlas. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre piénsalo así, se los voy a poner con un ejemplo a propósito. ¿Qué pasa si a un bebé le dan verdura al vapor y le dan verdura hervida? A ver, ¿creen que hay una diferencia o alguien ha notado? Mm, Ok. La Maestro, preparación, depende también la edad del bebé, porque hay de bebés a bebés. claro, unos bebés de 17, otros de 25, otros de 3 años. Las propiedades, ¿no? Que en algunas conservan un poquito más. Pero también la cantidad de agua, profe, la La cantidad de cantidad de agua agua, que va exacto. a tener el alimento. Y eso indica también qué tanta facilidad hay para que lo degluta el bebé, ¿verdad? O trague, incluso pase por el tracto digestivo y se procese. Exactamente el proceso, ¿no? Si a un bebé le dan vamos, fíjense, si a un bebé le dan un té, o sea, si sirven un ponche de peras, un ponche de peras, al bebé lo puede enfriar porque lo va a hacer evacuar, pero si le dan una papilla de pera hecha al vapor, el bebé lo va a resentir más calientito, entonces incluso la evacuación va a ser diferente, ¿no? Es más probable que se te hinche, digamos, del estómago si le das la pera hervida. Pero si le das la pera al vapor, va a cambiar la prescripción, claro. La pera hay que molerla, ¿no? O sea, ya vieron, ¿no? Prepararla y luego molerla. O sea, hacer dos procesos para que la planta llegue apropiadamente. Ajá. Si los vegetales los servimos, como decían, generalmente retienen más agua y son un poco más pesados. Ajá. Entonces, fíjense, también podemos cambiar esa naturaleza de acción de las plantas con la deshidratación. Hace rato Freud dijo una palabra ahí que no anoté. Ah, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, no me acuerdo. Pero efectivamente, ¿no? Si las deshidratamos, vamos
Ah, ya me acordé. Decía que el cuerpo, no, dijo algo así como que la fruta no se ha quemado con el sol, ¿no? O sea, que no ha madurado No ha correctamente, madurado con el sol. no ha adquirido cierta temperatura. Podemos congelar a veces las plantas en cierto nivel de maduración y aprovecharlos mediante la deshidratación. Esto, por ejemplo, con estas frutitas, ¿no? Es muy fácil que quieras conservar una fruta bien madurita de una fruta que está recién, o sea, que está verde, ¿no? Una madurita, o sea, si la deshidratamos en ese periodo y la cortamos, va a tener una cualidad diferente que si la deshidratas cuando está muy verde. Hasta te vas a ver, por ejemplo, aquí en el kiwi sería más ácido. Y si lo deshidratas ya más maduro, va a ser dulce. Esa es la regla general con las frutas, que cuando los deshidratas, se hacen dulces, pero si los deshidratas cuando están maduros, o sea, adquieren una cualidad más dulce. Y Sí, si, aumentan su calor, maestro, y precisamente en las correspondencias, como decíamos, todos los alimentos ya vistos desde, sea de la medicina, eh, pues ahora sí que tradicional, por temperaturas o por la parte, pues bioquímica, todos tienen una temperatura. Si hablamos de la parte bioquímica, estamos hablando que tienen calorías. A mayor, a mayor caloría, mayor calor. Cuando uno, pues ahora sí que quita todo lo que es el elemento acuoso, pues va a haber una concentración prácticamente de los azúcares, ¿verdad? Ya no van a estar disueltos de alguna manera. Eso es muy lógico pensarlo. Esa es una de las razones por las cuales sucede lo que comenta. Y es un criterio que se utiliza en medicina china precisamente, agarrar una hierba, una cosa es fresca, una cosa es seca, una cosa es asada, una cosa así, y puede ser la misma, ¿no? exacto, entonces asado, ¿no? Aquí está otra que ahorita dijo, asado. Esta es una técnica muy usada en la herbolaria china, el asado de frutas. Ujú. Y lo vemos sobre todo en té, ¿no? Ellos que son de hacer tés, son mucho de esto. Es una forma en la que lo preparan. Ajá, entonces las mandarinas de esta manera son muy usadas para tratar gripes. Ahí está, ese es otro proceso. Y fíjense, es diferente si deshidratáramos sería diferente si deshidratamos la mandarina. No es tan ácida ni tan caliente si la consumes de esta manera, o sea, hasta se siente que viene calientita cuando la consumes así, más allá de que la calentaste, o sea, se siente más ácida o con ese calor diferente. Bueno, está el extracto en medios hidroalcohólicos que, o sea, o sea, sí es bueno, pero bueno, lo digo en el sentido de que hubo un momento en el que se puso muy de moda la cuestión de microdosis. Las microdosis realmente, bueno, son extractos hidroalcohólicos. Les iba a contar la historia, pero ya no me acuerdo bien cómo era la historia, con el que descubre la microdosis, el doctor Bravo, ¿no? Sí, es Bravo, que tenía su página de internet. Mm, bueno, a mí no me gusta usar el término de microdosis, pero bueno, ya es cómodo usarlo. Entonces esta persona inició con plantas, pero luego terminaba, bueno, yo vi que habían sacado microdosis de medicamentos, de placentas y de cosas ya de repente medio raras, ¿no? Y hasta el mismo doctor Bravo las pone en su página, entonces de repente perdía la esencia toda esa parte de las microdosis, ¿no? Pero bueno, es una prescripción. Sí es una área de la terapéutica porque mediante solución hidroalcohólica puedes extraer ciertas cualidades, pero no, o puedes absorber nada más una sustancia activa, pero no ciertas funciones. Entonces, bueno, están los extractos hidroalcohólicos. Mm, Aquí ya nada más sí, cierto, algo más para anotar. Están también, aquí los extractos hidroalcohólicos son muy buenos para extraer sustancias como los taninos, ya hablando en términos químicos, las plantas que tengan o que su naturaleza sea de tener taninos, van mediante solución hidroalcohólica, ciertas grasas de cadena corta
y todo lo que veíamos cuando dijimos los fenoles, las plantas que tienen fenoles, esas sustancias a las que le quieres sacar eso, van a ir muy bien con el extracto hidroalcohólico. Ok, podemos cambiar la naturaleza de las plantas también mediante la fermentación. El cacao, por ejemplo, se fermenta, ¿no? O sea, para que el cacao pase de ser una semilla así en bruto, que a lo mejor a tu estómago le caería mal, que pase a ser una sustancia que te active a nivel, o sea, cognitivo, ¿no? A nivel nervioso. Y eso es porque pasamos por un proceso de fermentación. Mm, Aquí estoy resumiendo muchas cosas en realidad, para ir un poco rápido. Hay una deshidratación, por ejemplo, de las plantas que tienen este patrón. Por ejemplo, en el caso de las cañas, em, se tiene que, o sea, si queremos aprovechar la parte del carbohidrato o el núcleo de esta planta, una correcta deshidratación es, bueno, mucha gente entra en el error, ¿no? De que si lo quieres deshidratar, lo dejas así nada más secando, pero para secarlo bien, podemos cortarle las cortezas. Así como cuando los encuentran en la calle y ya te los van a vender para que te los vayas comiendo, esa sería una forma de deshidratar diferente a las deshidrataciones de acá. Ajá, existen también variaciones en las técnicas, ¿no? Hay diferentes técnicas de secado. Por ejemplo, los chiles que se secan al sol. Ujú. Sería diferente a los chiles si los abrieran, o sea, cuando los partes a la mitad y los expones. Por eso es que tenemos gran variedad de maneras de hacer adobos y pues, salsas, ¿no? Ya en términos de comida. Ujú. Entonces, como pueden ver, toda esta forma de tratar a las plantas, de deshidratarlas, de transformarlas, es muy amplio y podemos descubrir diferentes cualidades de las plantas dependiendo de la forma en la que trabajemos. Y bueno, ya con esto quería ir cerrando en realidad. Vamos bien de tiempo y nada más voy a mencionar que en la parte, a ver, ¿por qué tenemos ahí un micrófono? Ya se salieron, espera. Ahí está. Ya nada más en la parte como de nutrición, ¿no? Para que tengamos en cuenta en nuestra terapéutica, o nuestra dietoterapia. A veces pensamos que mandar al paciente nada más cosas verdes o mandarle cosas naturales lo va a curar. Pero bueno, ya vimos que podemos entender a la dietética de diferentes maneras. Si nos vamos a la parte nutricional, por ejemplo, el ácido oxálico de las espinacas, las remolachas, aquí le decimos el betabel, en las acelgas. Notamos aquí, especialmente las acelgas, si las han comido crudas, tienen una especie de gusto que se les da el ácido oxálico, pero este ácido oxálico puede formar sales insolubles con minerales como el calcio y esto va a dificultar que se absorba el calcio. Ajá. Entonces, fíjense qué interesante, porque hay plantas que no dejan que actúen a otras o alimentos que pueden intervenir con tu terapéutica. Ajá, entonces puede que tu paciente esté comiendo bien, o sea, que te diga, "Ay, yo como muy verde", y tú le estés metiendo un medicamento, no sé, para tratar a un paciente de osteoporosis, ¿no? Entonces ahí fíjense, o sea, que le mandes verde nada más no significa que ya estás tratando bien a tu paciente. Bien, fitatos se refiere a sustancias que contienen granos enteros como legumbres o algunos frutos secos que pueden reducir la absorción de minerales como el hierro, calcio y zinc. Ok, calcio, huesos. ¿Para qué es el hierro y para qué el zinc? Bueno, para Prácticamente los... el hierro Ajá, para la sí. cuestión de la hemoglobina, ¿no? Ujú. Pues ahora sí que es el imán del oxígeno, se puede decir, para nuestra sangre, ¿no? Es importante. Ujú. El zinc, pues el zinc interviene en muchos procesos, ¿no? Incluso también en la cuestión reproductiva masculina también se me ocurre, ¿no? No sé, los compañeros si quieran complementar algo. A ver. Sí, yo quiero comentar, maestro, que por ejemplo la pepita de calabaza
tiene mucho zinc y ayuda mucho a la próstata. Claro, las pepitas de calabaza. Unos muy buenos snacks, por cierto. A mí me gusta mucho prepararme snacks con pepitas de calabaza y cacahuate así. Y no me da hambre, fíjense. Ya, este año dije que iba a ser muy fit. Pero bueno, esto nada más lo menciono, me quise aquí detener porque desde luego nosotros hay que tener una muy buena terapéutica y para ello también podemos requerir de estudios de cómo andan en estos niveles. Ajá. Hay que rastrear cómo viene el patrón de nuestro paciente. Los taninos, que son sustancias, cuando tomamos té verde y nos queda esa sensación en la lengua, es debido a los taninos. Lo mismo cuando tomamos vino, nos queda una sensación particular. Eso se debe a estos componentes que vienen en té, café, en ciertos frutos secos que van a distinguir a través de esa sensación. Y esos también absorben, pueden interferir con la absorción de hierro. ¿Qué más interfiere con la absorción de hierro? La cafeína, ¿no? Por ejemplo. Mm, ok, ahí me fue un copy-paste. Ok, aquí por ejemplo las lecitinas. La lecitina, a mí me gusta, por ejemplo, mucho usarla para cuando quieres, como una especie de complemento chafa a una melena de león, ¿no? Que dan como una consistencia grasa o que se van al sistema nervioso. La lecitina puede interferir en la absorción también de ciertos minerales, porque como es una grasa, o sea, ahí atrapa a los minerales de un paciente. Entonces, si ya saben, si el paciente tiene un proceso de osteoporosis o está en un problema de ese tipo, creer que mandarle una dieta nada más así de cosas naturales no le va a ayudar, ¿no? Si tienes un paciente así. Y bueno, esto ya nada más lo dije rápido para terminar con la clase y ahí estamos. No sé si hay dudas. Fueron varios puntos que... No, maestro, no hay duda, maestro, quedó muy Muchas bien explicado. gracias. Gracias, maestro. Muy interesante, maestro. Gracias. Muchas Maestro, ¿me gracias. puede confirmar el horario? Esta planta, esta planta justamente dice que es antídoto contra el veneno de picadura de insectos y mordeduras de serpientes. Esta específicamente no dicen cómo la utilizaban nuestros ancestros indígenas de esa región, pero pues bueno, deja ahí el nombre. De esta, no se presenta nombre científico que se pudo documentar, pero bueno. Luego hay otra, este está justo documentado en los libros de Francisco, pero hay otra que se llama Ahuitzehuaricua y es de temperamento frío, esta planta. Naturaleza templada o fría, húmeda, de sabor agradable y dulce. Su jugo o licor destilado de ella, tomado en la cantidad que se quiera, mitiga los ardores de las fiebres y fortalece. Es remedio prontísimo y seguro de las pociones y picaduras venenosas, principalmente de escorpiones. Esta se conoce científicamente y se logra documentar con el nombre de isotepane heterofilia o isotefane heterofilia. Ese es el nombre científico de esta planta que se encuentra en Chihuahua, Valle de México, Jalisco, etc. Ok. También Esas plantas, Eli, pásanoslas por el grupo, ¿no? También por el así chat, como ¿no? los Te los dichos. mando por el chat, pero bueno, mencionan otras que se llaman contraveneno, que pues las usaban, y algo súper interesante, finalmente se los voy a pasar también, pero se documentó como la expedición de la Nueva España pasó por Haití, porque pues fue Haití una de las primeras regiones a las que llegó como Cuba, documentan que los indios haitianos utilizaban el tabaco como planta contra veneno. Entonces, que para todos los haitianos, cuando caían flechas con veneno, ellos la hoja seca del tabaco, de la nicotina, la utilizaban para ponerla en las heridas hasta que se coagulara o se formara como un tipo emplaste entre la herida y la hoja seca del tabaco o el polvo de la hoja del tabaco. Entonces, estoy un poco maravillada con la nicotina porque a esa sí que le dedica un poco de más explicación, pero de las propiedades del tabaco, ¿no? Y de la nicotina, que también, aparte de ser planta sagrada, por sus efectos al sistema nervioso, se considera también una planta antiveneno.
¿no? O Ok, contraveneno. muchas gracias, Eli. Qué interesante. Les digo que nuestra historia también es muy bonita. Y también, recordando a la primer clase, ese Felipe II era un chingón, la verdad. Siento que era uno de los mejores gobernantes que tuvimos en la Nueva España. Ujú. Creo que iba muy bien aquí la ciencia, ¿no? Más allá de que te dicen que te esclavizaron, se llevaron el oro. Yo creo Ah, que y tuvieron su finalmente agregar algo clave. que en México sí se creó durante Ah, el Porfiriato, un instituto para la investigación botánica de las plantas medicinales en México que se llamó Instituto de Médico Mexicano y se inauguró en 1888 y desafortunadamente lo desaparecieron con la revolución la en revolución. 1916. Entonces, nada Sí. más comentar eso. Documentaron también muchos estudios, ahí sí hubo a nivel experimental y hay farmacognosia que se documentó en ese instituto en 1800. Muchas gracias, Ali. A ver, Sony, que tiene la mano levantada. Ajá, de hace rato. A ver, ¿qué nos quiere decir, Sony? No, nada más quería comentarles, bueno, esto es algo más bien como para consulta. Ahora yo en la tarea, yo sabía que la lengua de suegra tenía múltiples beneficios a nivel de Feng Shui y que purificaba el aire, pero me puse ya a revisar por los beneficios que tenía, ¿verdad? Que dice que combate la inflamación de vías respiratorias, previene cáncer, disminuye el dolor de cabeza, migrañas, niveles de azúcar, de sangre. Lo que me llamó la atención fue que dice que elimina del aire el benceno, el tolueno, el xileno y el tricloroetileno y el formaldehído. Nada más así revisé, vamos a decir que cómo te puedes tú, cómo puedes acceder tú a estar cerca de ese tipo de sustancias. En el benceno lo puedes respirar, en el tolueno también lo puedes respirar y a través de la piel. Y en el tricloro de etileno es con exposición de la piel. Lo que me llama tanto la atención es que son verdaderos cosas que muchísima gente, en lo que muchísimas personas trabajamos o estamos cerca. Porque Exacto, ¿no? estamos expuestos en Ujú. fabricación de plásticos, resinas, Es Toluca, fibras sintéticas, la Ciudad de México. esmalte, diluyentes, o sea, me quedé, dije, no puede ser, o sea, Y esa planta es definitivamente, nativa, necesitamos explotar esa biotecnología. Había biotecnología en el exactamente, pasado y hay potencial todavía en este. así es. Y entonces la explicación a esto, ¿verdad? Si tú lo miras, ¿qué es lo que quita? La explicación a esto, ¿verdad? Es precisamente las características de estas sustancias a las que tú puedes estar expuesto. Por ejemplo, en el tricloro puede causar cáncer, daño renal, daño hepático. O sea, realmente tiene base científica. Y lo más interesante que yo digo, bueno, tan sencillo como empezar a poner la planta en lugares en donde se hace todo ese tipo de cosas. Yo, como yo soy ingeniera industrial de formación, yo digo, bueno, o sea, en realidad las compañías bajarían un nivel extraordinario de exposición a esos químicos y de afectación a sus propios trabajadores para poder mejorar el ambiente, no solamente así Vaya, como ambiente Sonia, laboral, sino el ambiente justo, pues físico totalmente. Yo me quedé sorprendida. De veras, o sea, nada más por eso, profe, independientemente de todo lo que hemos aprendido con usted, de veras que valió la pena el enfoque que usted le dio a esto, porque yo sabía, pero ya ahorita que, o sea, de veras así me he checado, dije, es increíble, o sea, realmente es yo le llamé en mi trabajo que es una planta no solo medicinal, sino es una planta que es medicinal, pero integralmente. Pásenos el Es nombre de esta planta. por varios frentes. Me pareció muy Pásenoslas, interesante. si usted la vio, pásenoslas en el grupo, pásenoslas en el herbario para que la tengamos Ajá, y sí. pásenos lo que haya investigado. Y yo creo que Ok. para cerrarle esa parte, pues sí, ¿no? La capacidad todavía de biotecnología que tenemos con las bendiciones que tenemos en nuestro país. Y yo creo que por lo menos inicial en el consultorio, ¿no? Yo ahorita lo pensé y dije, no, necesito tener eso en mi consultorio. Sí, sí, Entonces, sí, y es por ejemplo, también. nosotros tenemos pacientes, profe, o sea, yo por ejemplo tengo pues
no atiendo cientos, no, pero tengo un nivel interesante de personas que trabajan en desponchados, o sea, son las personas que pintan los carros, mecánicos que utilizan muchísimos solventes, o sea, es una cosa que dices tú, ¿cómo? O sea, realmente es tan sencillo. De hecho, ahorita acaban de venir dos personas que tienen trabajos, son dos hermanos, una mujer y un hombre. El hombre trabaja en un desponchado y él utiliza, yo incluso le pregunté, ¿verdad? ¿Qué es lo que utiliza? Le dije, necesito que en tu recámara, en tu casa, viven juntos, en tu casa, en tu recámara, en la oficina donde tú estás y todo. Y ya le mostré la plata porque yo la tengo aquí. Le digo, te va a ayudar mucho, porque incluso los tonos de piel, pues te hablan de que hay un problema renal. Y en realidad es un joven de 26 años que a grosso modo no podemos saber exactamente qué origen tenga el color, pero, o sea, lo hilas y es muy probable que tenga que ver con su exposición repetitiva y diaria por 10 horas al día. Por más Bueno, pequeña cantidad que tengas, estás inhalando y se está depositando. O sea, son muchas cosas. y más si tenemos a pacientes embarazadas, ¿no? ¿Qué plus o qué revolucionario es? Entonces, Poniendo yo creo uñas, que... ¿Mm? poniendo uñas, por ejemplo. Ah, exacto, simplemente. Entonces, Estoy bueno, bien, creo bien que... asombrada, pero bueno, nada más quería compartirles eso. No, pero es muy importante ese mensaje que viene de fondo, que es que nosotros tenemos que hacer, tenemos la misión de hacer, también hacer un cambio, ¿no? O sea, empezar a hacer ese promotor que empiece a darle otro enfoque, incluso a nivel social, ¿no? Pues sí, es eso. Y creo que tiene mucho valor eso que dice, ¿no? Esa planta. Habría que usarla mucho, porque si no, Pásanos el está nombre, volteando a ver Sonia. hacia allá. Es esa y la mala madre o listón. Las dos tienen las Lengua de mismas suegra, propiedades. Roland. Pásanos el nombre porque a mí me recomendaron poner unos helechos aquí, pero me lo recomendó un chamán. Me gusta más la idea ahí de Sonia. Y se ven muy Y bonitas, hay Roy. muchas Se ven muy plantas que se bonitas. llaman cercos vivos, que las utilizan mucho los agrónomos a nivel ya de cuando no quieren utilizar químicos. Hay plantas que se denominan cercos vivos y justamente tienen un efecto de, por ejemplo, ahuyentar mosquitos o ahuyentar plagas por sus características, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. También hoy en día podrían hacer muchos insecticidas naturales en vez de utilizar químicos agresivos o sintéticos. Y eso lo pueden sacar de las plantas, así como Sonia habla de que esta planta te ayuda pues a purificar el aire, a desintoxicarte. Si la tienes cerca, muchas plantas también pueden ahuyentar mosquitos como la lavanda o como por ejemplo, por eso las utilizan en las casas en maceteros para evitar que los mosquitos se acerquen, u otro tipo de árboles, El pues el olivo. anacahuite o una serie de plantas que son cercos vivos literal para ahuyentar plagas y mosquitos, hasta chinches, te ahuyentan. Entonces, y en la agronomía, en vez de utilizar pesticidas que dañan la salud de los humanos, bien podrían utilizar plantas de cercos vivos para cubrir los plantíos para evitar y las cosechas para evitar que las cosechas se contaminen y dar un alimento un poco más limpio, ¿no? O sea, como antes tal vez que ahora se le llama orgánico, pero antes era pues natural, ¿no? Claro, Entonces, sí es otro El, aspecto, ¿no? También, o el sea, olivo. El olivo eso que dice Elizabeth, el olivo aquí en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, en los viñedos, precisamente se utiliza como cerco. Y luego, bueno, pues ya te venden las aceitunas, pero ese efecto hace ese que comenta Elizabeth, ok. muy utilizado. Aquí es curioso verlo porque ves los viñedos y ves los olivos todo alrededor. Está bueno Claro. ese concepto, Ok. gracias. Yo nada más sabía, nada más como para ahí hacer también mi aportación, sabía que, bueno, y también ya, incluso viendo hasta energéticamente, ¿no? Regresando a eso, las plantas, como decía Freud, los helechos, hay un género de plantas que ahí yo no soy especialista en botánica, pero son las sedum, especialmente una que se llama sedum palmeri, que también se lleva usando desde este tiempo porque, o sea, fija residuos de los coches. Y bueno, esa fue la idea en algún momento, ¿no? Pavimentar, bueno, tender helechos o esas plantas sedum, como las cheverrías, ese tipo de cactus que se dan.
porque fijan, o sea, limpian el ambiente. Entonces, Y creo hay que también muchas radioprotectoras también, maestro, en la medicina china. No sé si aquí se tengan, pero por ahí luego les voy a buscar algunas con efecto radioprotector. Entonces te dices, las plantas son maravillosas. ahí no los comparte. Sí. ¿Cómo? Pues bueno, ahí está. Creo que ahora sí es la última vez que fue la última clase, ¿no? Que tendríamos. Ya nada, nos vemos el jueves. Ajá. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, pues si nos lo vuelven a poner, encantados. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos, que los bendiga. Ya.